vendría otra pregunta, como por ejemplo, ¿qué oxidante debería utilizar para realizar una coloración? ¿Cuándo es que me voy a hacer este tipo de pregunta? Cuando, por ejemplo, yo recibo una clienta que voy a hacerle un tinte, lógicamente, en mi cabeza ya está de que un oxidante de 20 me va a aclarar ciertos tonos y un oxidante de 30 me va a aclarar ciertos tonos. ¿Ok? Eso quiere decir de que para yo, por ejemplo, saber qué oxidante debo utilizar, primero en ese diagnóstico que tengo que hacer con mi cliente en el momento antes de realizar el trabajo de color, tengo que analizar cuál es su base natural. ¿Ok? Entonces, dentro de ese análisis de la base natural, me va a permitir saber si lo que voy a usar es un oxidante de 20, un oxidante de 30 o un oxidante de 40 volúmenes. ¿Ok? ¿Para qué usarías, por ejemplo, un oxidante de 20 volúmenes? ¿Qué te viene ahorita a la cabeza así rápidamente? ¿Para qué podrías usar un oxidante de 20? ¿Cuáles son los atributos o para qué te sirve utilizar un oxidante de 20? Si me has dicho ahorita de que te aclara 20 volúmenes, que te aclara, perdón, 2 tonos, está perfecto, porque te aclara 2 tonos. Segundo, para depositar color, porque puedes oscurecer también con un oxidante de 20 volúmenes. Y si por ahí se te pasó por la cabeza que también lo podrías hacer con 10, te doy toda la razón. También puedes hacerlo con 10. Tienes dos opciones, con 10 o con 20 si quieres simplemente depositar un color. Y no vas a tener problemas de que el color se vaya, ¿no? Rápidamente. Luego, ¿qué faltaría ahí? Algo que es muy importante. ¿Qué faltaría? Exactamente, en caso de cobertura de canas. ¿Por qué usar 20 en cobertura de canas y no usar 30? Porque lógicamente un oxidante de 30 podría diluir el color. Y al diluir el color, tu cobertura no sería óptima, no sería una cobertura al 100%. Entonces necesitas usar 20 volúmenes para poder concentrar bien el color, crear una porosidad importante en el interior del cabello y hacer que esa cana te cubra al 100%. ¿Para qué usarías oxidante de 30 volúmenes si da el caso de usar de 30 volúmenes? Exactamente, para aclarar 3 tonos. ¿Y para qué más podrías usar oxidante de 30? Si vas a hacer una decoloración, yo te recomendaría hacerla con 20. Si te faltan 4 o 6 mechas y quieres llegar, digamos, a alcanzar todas las demás mechas que ya trabajaste con 20, en esas últimas podrías usar 30 para acelerar un poco, o sea, como digamos una doble técnica. Pero realmente, si se trata de decoloración, te recomendaría trabajar con 20. Sobre todo por un tema de protección de la fibra capilar. Entonces, ¿qué más se te pasa por la cabeza? ¿Qué podría hacer? Aparte de aclarar 3 tonos. ¿Para qué más usarías un oxidante de 30 volúmenes? ¿Hay alguna respuesta por ahí? Aquí Mari López pone para cubrir canas. No, solamente tú tendrías, para cubrir canas con 30 volúmenes, tendrías que recurrir a un tipo de tinte que sea, digamos, producido por un laboratorio que trabaje sus bases naturales mucho más concentradas. Hasta donde sabemos, por ejemplo, podría ser el laboratorio Vela, ¿no? Si tú comparas un 5 de la mayoría de laboratorios y un 5 de Vela, el 5 de laboratorios Vela son más oscuros. Por lo tanto, ellos sí se permiten aplicar un oxidante de 30, porque al final es lo mismo, sales nivelando el color. Entonces, ¿para qué más usarías 30? Para reforzar reflejos frágiles. Es decir, imagínate tú de que recibes una clienta que le haces un 7,4, que es un rubio cobrizo. Y esta clienta te dice, me encanta el color que me pones, pero ¿sabes qué? Me gustaría un poquito más encendido, un poquito más de intensidad que tome mi color. En ese tipo de casos, cuando tú quieres darle ese foco de luz adicional,
puedes hacer dos cosas. O puedes trabajarlo con un oxidante de 30 volúmenes para encender un poco ese color, o en todo caso aumentarle o añadirle al reflejo, obviamente, un poquito más de intensidad, ¿no? En vez de aplicarle un 7.4, aplicarle un 7.44. Pero si vas a hacerlo usando un oxidante, ahí es donde te recomiendo usar oxidante de 30. ¿Y oxidante de 40 para qué usarías? Básicamente para aclarar 4 tonos. Y si queremos aclarar 4 tonos, ¿qué tenemos que usarlo? Obviamente con los super aclarantes. Con los super aclarantes. Ahora, ojo con algo, ¿eh? Ojo con algo. Si tú te das cuenta, la mayoría de laboratorios importantes que conocemos, como es el caso de L'Oréal, como es el caso de Vela, como es el caso de Schwarzkopf, etcétera, 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 todos, imagínense, laboratorios europeos donde las bases naturales no son como las nuestras. Y ellos lanzan sus productos súper aclarantes y te dicen, ¿no? Porque todos los productos siempre hay que leer las especificaciones técnicas. Los productos dicen mezclarlo con tal oxidante, dejarlo tanto tiempo de exposición, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que determina el laboratorio, no nosotros. Entonces, si los superaclarantes se deben mezclar con oxidante 40, y ahí te dice para que logres 5 tonos de aclaración, entonces, en ese caso, tú debes de pensar de que esas pruebas de aclaración son para bases que son de 5 para arriba. Inclusive algunas se lo dicen, ¿eh? A partir de una base 5. Tranquilamente podrías decir, entonces yo no puedo usar un superaclarante aquí en el Perú, pero sí puedes usarlo. Pero tienes que tomar conciencia de que vas a perder de medio a 1 tono de aclaración. Es decir, si lo pones en una base 4, podrías llegar a aclarar medio tono menos de los que ellos te dicen. Y si lo pones en una base 3, vas a perder 1 tono de los que ellos te dicen. Entonces, acá dice que también puedes usarlo en técnicas como la plataforma, que es cuando quieres aclarar hasta 4 tonos una base natural oscura, o muy oscura, ¿no? Muy bien. Hablando de los oxidantes, sabemos que los oxidantes cumplen 2 funciones en el cabello. El oxidante, lógicamente, trabaja con el tinte, pero así como el tinte, que tiene un alcalino dentro de su composición, que cumple también 2 funciones, y ya vamos a hablar de eso, el oxidante también cumple 2 funciones. ¿Cuáles serían estas 2 funciones que cumple el oxidante? ¿Tenemos ahí alguna respuesta que nos mande? Ahorita no hay preguntas. Ok, una de las funciones que cumple el oxidante es la que su mismo nombre lo dice, oxidar, aclarar. Entonces, el oxidante te aclara el cabello. Y segundo, revela el color, es decir, ayuda a colorear. ¿Ok? Y para eso, como ya lo habíamos comentado, puedes usar un oxidante de 20, de 30 o de 40 volúmenes. ¿Ok? Entonces, queda claro que el oxidante aclara y ayuda a revelar el color. Si eso hace el oxidante, entonces, ¿qué hacen los alcalinos? Como el amoníaco, por ejemplo, que está presente en la coloración. Y por ahí hay que pensar también que hay coloraciones que no tienen amoníaco, pero también hay que pensar que pueden ser tecnologías diferentes, que pueden tener otro tipo de alcalino, como por ejemplo el monoetanolamina, el MEA. Ese tipo de ingrediente es un alcalino diferente al amoníaco, pero también es un alcalino. Entonces, ¿cuáles son las 2 funciones que cumpliría el amoníaco en una coloración tradicional? 2 funciones. Hinchan la fibra capilar, o sea,
abren la cutícula. Y lo segundo es, liberan el oxígeno contenido en el oxidante. Hoy en día los oxidantes son productos que han sido estabilizados, por lo tanto tú puedes abrirlos y cerrarlos muchas veces y no van a perder su fuerza. Un oxidante de 20 te puede aclarar 2 tonos, la primera dosis como la dosis número 10 también. Pero para que pueda suceder eso, tienen que estabilizar el producto. Y eso también ha sido facilitado debido a que hoy en día también la fabricación, elaboración de los oxidantes en su mayoría son en crema, ¿cierto?